Hola a todas y a todos quienes nos están escuchando. Acá estamos en el segundo episodio del podcast La Voz de los Pacientes UI, desde este rinconcito de la América del Sur llamado Uruguay. Soy Claudia y los voy a ir acompañando durante este viaje por la experiencia de los pacientes y las pacientes dentro del sistema de salud, junto a mis hermosas compañeras de mesa, Sandra y Mayri, que ya hoy estamos un poquito más flojitas, más tranquilas. Segundo episodio. Así que me parece que estaría bueno que podamos contar un poquito cuáles han sido las repercusiones del primer episodio de nuestro podcast, ¿eh, Sandri? Dale, Claudia. Bueno, la verdad que creo que estuvo muy bueno porque pusimos sobre la mesa por primera vez el tema de la importancia de la experiencia del paciente y cómo trabajar colectivamente con los otros actores que conforman este Sistema Nacional Integrado de Salud. Le hicimos este rayos X y empezamos a tirar de una cuerda. Me siento como así, ¿no? Como que estamos tirando una cuerdita y que vamos como desenebrando. ¿No? Sí, vamos desenebrando, como, ¿no? Esa es mi sensación. Sí, comparto totalmente. Y empezar a entender el sistema desde dentro, que muchas veces es algo que capaz que no lo pensamos en el momento como pacientes y lo que veníamos también trabajando, ¿no? Cuando nos enfrentamos realmente a una situación problemática es que nos damos cuenta cómo funciona y los problemas que tiene este sistema. Que estuvo buenísima la entrevista con Nicolás. Que nos pudiera aclarar todos estos puntos y todas estas dudas que están dentro del colectivo. Y me parece, no sé ustedes qué piensan, me parece que refuerza mucho esto que nosotros trabajamos de la alfabetización en salud, ¿no? Lo importante, lo fundamental que es que estemos alfabetizados y alfabetizadas los y las pacientes, que entendamos de qué viene esto de navegar dentro del sistema, que entendamos cuál es nuestro rol, que entendamos la responsabilidad también que tenemos en esto de cambiar, ¿no? O sea, en esto de, bueno, generar, sembrar la semilla del cambio y empezar a que pasen otras cosas, ¿no? Más allá de que la responsabilidad no es de los pacientes, pero sí tenemos la responsabilidad, quiero decir, política, ¿no? Sí. O institucional, pero sí aquello de decir, bueno, que me hago cargo, ¿no? Que bueno, me cae el sayo y yo me lo pongo y dentro de lo que puedo trabajo. Y otra cosa que creo que es fundamental, el concepto de trabajar en comunidad, ¿no? Que nosotros trabajamos tanto en la alianza con la comunidad de salud, ¿no? Sí, y que todos los actores somos importantes dentro de esa comunidad, ¿no? Que eso es muy importante. Lo veíamos con el informe de Ceres, los economistas haciendo parte a la salud, que no solamente son los médicos y los hospitales, ¿no? Exacto. Que somos todos los actores, pacientes, los licenciados en psicología, trabajo social, enfermería y los comunicadores también, ¿no? Que tenemos una pata clave y es muy importante que también como comunicadores que estamos hoy en la mesa, que también tengamos una perspectiva de lo que es una perspectiva de género y social sobre estos problemas a los que se enfrentan. Absolutamente, sí. Comparto también no olvidarnos que para nosotras y nosotros los pacientes el tiempo es vida. Totalmente. ¿No? O sea, el tiempo es vida y es importante lo que sucede mientras tanto. A veces se pierde de vista esto de que, bueno, mientras tanto esperemos a que suceda tal cosa y mientras tanto, ¿qué? Bueno, mientras tanto tienen que pasar otras cosas. Sí. O sea, las soluciones no pueden solo pensarse a largo plazo, ni a corto. O sea, apagar el incendio o pensar un plan a 20, 30 años. El mientras tanto es nuestra vida y la vida transcurre mientras pasan o no pasan otras cosas, ¿no? Tal cual. Además, en eso de esperar a que el sistema nos dé respuestas, también hay como una actitud pasiva. Exacto. Y lo que nosotros queremos es provocar ese cambio, que la gente se involucre, que la gente se sienta parte, que el sistema sea realmente persona céntrico, no paciente céntrico, y que todos seamos constructores de esta calidad de salud o buena vida o bien vivir, como le quieran llamar. Exacto. Es una discusión que también la traemos hace mucho tiempo. ¿Por qué pacientes, no? Que muchas veces muchos no nos consideramos, no nos gusta la palabra, el término pacientes, ¿no? Porque el paciente es alguien que espera y nosotros no queremos esperar soluciones, también queremos ser parte activa del problema. Sí. Igual capaz que podemos pensar, perdona Mayra que te corto, podemos pensarlo en clave quizás no de la paciencia.
Yo te soy sincera, yo soy paciente Sí. de una patología y entiendo que no soy solo usuaria del sistema, porque creo que es personal, Sí, sí, ¿no? sin duda. Yo creo que es una discusión que la podemos dar durante Sería- para no, siempre, no nos da el podcast, podcast. no nos va a dar el podcast. Pero creo que está bueno también instalar esta discusión, porque en mi perspectiva, desde mi perspectiva, la palabra usuario, como está vista hoy, minimiza la patología. Entonces, si bien no queremos ser enfermedades, queremos ser personas que transitan determinada condición de salud, tampoco queremos que se minimice lo que nos pasa, ¿no? Entonces, a veces el término usuario, usuaria, minimiza un poco aquello bueno, pero yo estoy atravesando una situación que requiere determinado tiempo, determinada atención, determinados cuidados, ¿no? Claro. Discutámoslo. Es una discusión muy larga que no nos va a dar los minutos el día de hoy. Lindo tema. Es un lindo tema que creo que lo podemos traer a la mesa a uno de los episodios. para escuchar distintas perspectivas, ¿no? De otros. Exactamente, de otras Que personas. acá somos dos pacientes, bueno, paciente y madre, Sí. y tenemos una diferencia en cuanto a cómo nos sentimos, Exacto, ¿no? por eso. Entonces Está creo buenísimo que puede traerlo. ser interesante. Bueno, vamos a presentarles de qué viene el segundo episodio del podcast La Voz de los Pacientes. Vamos a trabajar con la nueva Agenda de Salud 2025-2030. Sandri, ¿qué vamos a tener hoy? Bueno, hoy en este programa vamos a tener 2 entrevistas, una con la doctora Alicia Ferreira, que es adscripta a la ministra Cristina Lustenberg y además ocupa un cargo en el Fondo Nacional de Recursos. Ok. Y con la doctora Virginia Cardoso, que fue directora de la División Salud de la Intendencia de Montevideo en el periodo pasado y que está ocupando en esta gestión actual un cargo en el MIDES. Yo me declaro fan absoluta de Virginia Cardoso. Bien, en la tertulia de hoy nos van a estar acompañando Álvaro Niemeyer, Está es difícil difícil el ese apellido apellido, ese, por el Colegio Médico, José Minarrieta, que es presidente actual del SMU, Marcela Cuadrado, médica de familia, que ocupa un cargo dentro de Es vocal ACE, en es ACE. vocal en ACE, y también nos va a estar acompañando por la voz de los pacientes Claudia Ferme, que representa a Hilo Rosa. Excelente. Y tenemos, como dijo Sandra, 2 entrevistas centrales que van a ser la base de este episodio. Y vamos ya con la entrevista a la doctora Alicia Ferreira, adscripta a la ministra de Salud Pública del Uruguay, doctora Cristina Lustenberg. Adelante. Bueno, buenas tardes. Alicia, sabemos que vas a estar en la inscripción hacia el Ministerio de Salud Pública, asesorando directamente a la ministra Cristina Lustenberg. Por lo tanto, nosotros nos estamos planteando justamente, no digo en detalle, pero sí el planteamiento de la salud, cómo la concibe y cómo la va a concebir en este próximo quinquenio las nuevas autoridades del Ministerio de Salud Pública, que van a recurrir a todo un trabajo que también nos han adelantado que va a estar involucrado no solamente el usuario, sino que más que el usuario, el paciente, conjuntamente con la parte científica y también la parte de rectoría, a la cual ustedes han hecho mucho hincapié y la han subrayado permanentemente, porque dicen haberse encontrado con una falta de rectoría estos años del Ministerio. Así que te escuchamos. Sí, bueno, muchas gracias. En primer lugar, como bien dijiste, yo voy a estar como adscripta a la futura ministra de Salud Pública, la doctora Cristina Lustenberg. Yo estuve trabajando con ella como asesora en salud cuando ella estuvo como diputada en el Parlamento, en pase en comisión, y sí hemos trabajado durante todo ese tiempo mientras ella era diputada y en la Comisión de Salud y ahora en la preparación de los proyectos para el Ministerio de Salud Pública en los grandes temas vinculados, como bien dijiste también, a levantar y fortalecer el Sistema Nacional Integrado de Salud, entre ellos en mejorar los aspectos de rectoría del Ministerio de Salud Pública. El programa que se va a aplicar es el programa del Frente Amplio en Salud, que como bien sabes se elaboró un programa, y entre los aspectos que me gustaría destacar es lo que mencionaste, que es también volver a
reflotar, o mejor dicho, volver a potenciar y a fortalecer la participación social, la participación de usuarios y la participación de los trabajadores, pero sobre todo la participación social de la comunidad, de los usuarios, de las asociaciones de pacientes en los organismos como la Junta Nacional de Salud, también obviamente en el otro organismo que también se propuso, mejor dicho, la ley establece que tienen que estar los usuarios, que es en el directorio de ACE, pero en general en las juntas locales de salud, en las juntas departamentales de salud, buscar que la participación social se fortalezca y vuelva a ser, o más que vuelva a ser, se incremente la participación social en ese tipo de organismos y en la posibilidad de asesoramiento para la toma de decisiones. Ese es un aspecto, pero el otro, que también tú lo mencionabas, es la necesidad de establecer un diálogo, más que un diálogo, un asesoramiento de las asociaciones de pacientes, de la academia, de la comunidad, de los actores importantes en el ámbito de la salud, para trabajar en la priorización de los aspectos vinculados a la incorporación de nuevas tecnologías sanitarias, que son medicamentos, estudios, tratamientos, procedimientos diagnósticos, en fin, todo lo que está relacionado con el formulario terapéutico de medicamentos y el Plan Integral de Atención a la Salud, que es el PIAS, que ha quedado bastante atrasado. Ese es uno de los aspectos que Cristina Leustermer siempre resalta, que es la poca incorporación que hubo de esos procedimientos, de esas prestaciones, bajo el financiamiento de los prestadores de salud, porque durante esta administración se incorporaron varias prestaciones y muchos medicamentos bajo el financiamiento del Fondo Nacional de Recursos, pero son procedimientos o prestaciones de alto costo, alto precio, pero se ha retrasado bastante la incorporación de esas tecnologías sanitarias bajo la cobertura de prestadores, que son tecnologías que son de bajo o mediano costo, pero que al no estar incorporadas en el Plan Integral de Atención a la Salud y en el formulario terapéutico de medicamentos, las instituciones de asistencia médica colectiva, la que la gente conoce como mutualistas, cobran un ticket diferencial o cobran un precio como venta de salud. Entonces, esa es otra de las propuestas que estamos trabajando y que se va a trabajar desde el Ministerio de Salud Pública, y que por supuesto tiene la participación fundamental de los pacientes. Quiero subrayar lo siguiente, porque es una preocupación de la Alianza de Pacientes del Uruguay, justamente eso que acabas de mencionar, que es el tema de esa medicación que está fuera de la canasta y que para obtenerla el paciente debe justamente pagar copagos especiales. Y hay pacientes que pueden hacerlo y otros que no. No, claro. Entonces se transforma justamente una barrera para el paciente, pero a su vez también trae abajo lo que ustedes plantearon en el comienzo, que era el Sistema Nacional Integrado de Salud, tratando de llegar a una cobertura universal y tratando de llegar a que se eliminasen las inequidades. Son estos medicamentos que son de uso habitual en la práctica clínica, son medicamentos, siempre decimos, algunos inhaladores para el asma o para las enfermedades respiratorias, los anticoagulantes directos, que son medicamentos que se usan muchísimo para la prevención de trombosis, y son medicamentos que, si bien, como bien decís, no son tan caros, pero terminan siendo prácticamente imposibles, sobre todo porque son tratamientos prolongados, los anticoagulantes, por ejemplo, y salen 5.000, 6.000 pesos, y eso es una barrera enorme. Sí, pero además... Que no se ha incorporado. Por eso, pero las instituciones cobran eso. Entonces, esa es una de las prioridades que se van a tomar en cuenta, y como obviamente todo de golpe no se puede incorporar porque implica aumento eventualmente de las cápitas y aumento de lo que se le paga a las instituciones, se va a trabajar en un proceso de priorización, que se llama así, proceso de priorización, que varios países lo hacen, porque en la salud aumenta mucho los costos. Es obviamente necesario, hay que considerar las demandas y las necesidades de los pacientes, pero también hay que considerar que hay un presupuesto limitado para poder cumplir con eso. Entonces necesariamente hay que priorizar, pero
en la priorización, sino en el proceso de priorización, la participación de las asociaciones de pacientes y de usuarios es fundamental. Tiene que haber una conversación, un acuerdo general de qué es lo que se va a incorporar primero, de acuerdo a determinados criterios, qué es lo que se va a incorporar después, qué es lo que se va a ir incorporando, hacer un plan a mediano y a largo plazo de buscar la forma de actualizar esa canasta, como decís tú, que en realidad es más que una canasta porque es un listado de medicamentos y de procedimientos que son obligatorios para todos los prestadores y a los cuales los pacientes y los usuarios tienen derecho a recibir, ya sea con un ticket que no sea una barrera económica, sino un ticket moderador, que está regulado por el Ministerio de Salud Pública, o, bueno, si es una persona desafiliada ACE, será gratuito. Está bien. Y a su vez también nos estamos encontrando, y lo traigo acá porque evidentemente es un tema muy importante. Días pasados lo hablábamos con colegas tuyos que van a estar también dentro del ministerio, lo que tiene que ver con el famoso informe de Ceres, el cual ha demostrado que ellos mismos no pudieron encontrar 1.200 millones de dólares que se invierten en la salud y que no se sabe cómo bien se gasta. Yo estoy seguro de que ustedes también sobre eso van a poner la mira. Sí, es un 9, ¿no? Un 9%. Es un 9,3. Un 9,3 es el porcentaje que invierte Uruguay en salud, un porcentaje del PBI que invierte en salud, que es un porcentaje, como bien dices, que los países más desarrollados tienen entre un 9, un 10%. Y lo más importante es que dentro de ese 9%, el 6%, que ahora es el 6,3%, un poco más, es gasto público. Entonces, que es como recomienda la OMS y la OPS, que los países tienen que tener un gasto público superior al gasto privado, por eso el 6%, para mejorar la equidad de los pacientes. Pero también, y como bien dices, hay algunos gastos que de repente están duplicados o triplicados, o son gastos que se podrían mejorar, porque lo que gasta Uruguay es adecuado, pero de repente hay formas de mejorar la eficiencia en el gasto, de mejorar, por ejemplo, la complementación, la integración, para poder, entonces... Que no tengamos 3 tomógrafos en un radio de 100 metros, por nos falta ejemplo, un tomógrafo al norte del Río Negro. Claro, por ejemplo, es decir, mejorar la distribución de la tecnología en Icaro. Perfecto. Muy bien. La verdad, muchísimas gracias, Alicia, por este tiempo que nos has brindado. No, a las órdenes. El insumo es muy importante. Para los pacientes es muy importante el hecho de también, porque esto significa alfabetización, significa conocimiento, significa empoderamiento. Y nosotros no nos podemos privar de eso. Así que muchísimas gracias desde la Alianza de Pacientes Uruguay. Bueno, a las órdenes. Muchas gracias a usted. Bueno, excelente la entrevista con Alicia. Nos deja una mesa súper bien servida para poder conversar luego en la tertulia, ¿verdad? Sí, sin dudas. Vamos a tener mucho para pensar y mucho para seguir desarmando la madeja, como decía hoy Sandri. Bueno, entonces vamos ahora a presentarles a la doctora Virginia Cardoso. Virginia es médica de familia. Virginia ha sido directora de la División Salud de la Intendencia durante el último periodo de gobierno. Es, creemos nosotros, un baluarte, una insignia de lo que es el trabajo con la sociedad civil organizada, el trabajo con las personas, el trabajo con las organizaciones sociales en general, el trabajo con perspectiva de género, con los colectivos transgénero. Realmente es un ejemplo de que sí se puede trabajar en colectivo y sí se puede trabajar en comunidad. Sí. Sandra, vos le hiciste la entrevista a Virginia y la verdad que quedamos todas muy contentas. Magnífica, ¿no? Sí. Así que bueno, vamos a presentar la entrevista y seguimos adelante. Bienvenidos a todos y todas. Estamos de nuevo en otra entrevista, en otra charla que vamos a tener acá en nuestro programa La Voz del Paciente. En esta instancia tenemos el placer de que nos acompañe Virginia Cardoso. Virginia es médica, especialista en medicina familiar. Sabemos que el 2025 ya le depara otro rumbo, pero en esta instancia nos vamos a enfocar particularmente en lo que fue su gestión, su visión, su trabajo con la sociedad civil, que eso nos interesa muchísimo.
Así que bueno, muchas gracias Virginia por darnos este ratito, este tiempo de charla. Y bueno, voy a empezar haciéndote una pregunta, pero para que vos te sientas cómoda contándonos. ¿Cuál sentís que fueron tus mayores logros como directora de la División Salud de la Intendencia? Suave, empezamos. Bueno, primero que nada, gracias. Es un gustazo estar conversando con ustedes y realmente el espacio de crecimiento y de trabajo conjunto en estos años con la sociedad civil en general viene siendo un espacio de enriquecimiento y de aprendizaje, ¿no? También creo que eso es uno de los elementos a destacar, que nosotros tratamos de hacer una política pública en salud en Montevideo que sea de diálogo con los territorios, de diálogo con las organizaciones sociales, de puertas abiertas, ¿no? De puertas abiertas a poder escuchar a quienes se acercan a traer propuestas, y creo que también muchos de los logros tienen que ver con esto, ¿no? No todos los logros tienen que ver con que hay una mente brillante detrás de la gestión, ¿no? Sino, bueno, tratamos de ser lo más brillante que podemos, lo que nos sale bien, pero también tratamos de que las ideas y la creatividad de la gente, de los funcionarios y funcionarias, la creatividad de los equipos de salud, la creatividad de los pacientes, las pacientes, la creatividad de las redes, de los territorios, de los colectivos, bueno, que esa creatividad también tenga lugar para alimentar y generar propuestas. Así que en ese sentido creo que eso ha sido un logro importante que fortalece lo que para nosotros fue un objetivo que tenía que ver con el empoderamiento de la ciudadanía en torno a los cuidados de su salud, ¿no? Entonces, creo que por un lado ese tema, y que desde ese lugar y de ese vínculo con la sociedad civil y con los pacientes en todo el territorio, Montevideo sepa, entienda que la Intendencia tiene un rol en la salud de las personas, es parte de la vida de las personas a lo largo de su proceso de salud, enfermedad, atención de distintas maneras, y también con sus policlínicas, con la atención, con las acciones de cuidado de la salud, y que se ponga en valor esas acciones que hace la Intendencia de Montevideo. Creo que fue un logro de esta gestión, un logro que realmente creo que por mucho tiempo la gente como que no sabía que la Intendencia tenía acciones en salud o qué hacía la Intendencia, y hoy creo que eso está un poquito más claro, ¿no? Probablemente falte un montón, pero la gente creo que empezó a confiar en la Intendencia de Montevideo a la hora de cuidado de su salud, y eso lo vemos a través de los colectivos que se nos golpean la puerta, a través de la gente que se acerca a tratar de cuidar su salud a través de las distintas propuestas de la Intendencia de Montevideo, y eso nos llena de alegría, ¿no? Sentir que somos un lugar al que pueden acudir las personas en Montevideo. Yo sé que vos sos como una fuerte defensora de la atención primaria de salud. Entonces, ¿cómo te parece, o si te parece que hay una vinculación con eso, si es en esa estrategia que más territorial, que puede estar el cambio? ¿Cómo lo ves vos? Sí, yo creo que por suerte una de las oportunidades muy lindas que da la Intendencia es esta red de policlínicas que tiene, estas 23 policlínicas, que de alguna forma para nosotros poner en valor estas acciones de la Intendencia también tenía que ver con poner en valor el primer nivel de atención, ¿no? Poner en valor lo que hacen los equipos de salud y las comunidades desde el territorio construyendo salud desde abajo, ¿no? Y en ese sentido, la Intendencia tiene equipos de salud integrados de forma interdisciplinaria, ¿no? Con esa mirada de trabajo en equipo, desde la medicina familiar y comunitaria, licenciadas de enfermería, nutrición, psicología, trabajo social, ginecología, pediatría, bueno, todas esas, esa parte de las parteras, todo ese equipo, y odontología, que tiene un rol crucial, con 2 policlínicos odontológicos que tiene la Intendencia, más la red de policlínicas que también tiene odontología, todo ese equipo tan completo, se le suma el aporte de la comunidad. Nosotros venimos hace mucho tiempo diciendo el primer nivel de atención es importante, el primer nivel de atención resuelve más del 80% de los problemas de salud de las personas, el primer nivel de atención es el nivel de atención, las políticas barriales a las que tienen que acudir las personas primero, ¿no? Tiene que ser la puerta de entrada a toda la red de salud. Bueno, esto lo repetimos casi como mantra, pero después, ¿qué nos pasa? Que no siempre la gente siente que es el lugar al que quiere acudir, ¿no? Entonces, en ese sentido, trabajamos mucho la comunicación, pero también trabajamos el pensar la calidad asistencial, ¿no? Que realmente las policlínicas brinden una atención de calidad, que el espacio físico sea un espacio que sea de calidad, que sea agradable, que sea un lugar donde queremos ir, no tener instalaciones precarias, y eso implicó, por ejemplo, obras en policlínicas para que las instalaciones sean de calidad y sean un lugar agradable y digno para la atención. También esta imagen de
qué imagen le devolvemos a la gente, de qué es lo que se merece cuando va a nuestras policlínicas, ¿no? Y también una imagen de qué es lo público y cuál es el nivel de lo público. Y tenemos que romper con esa vieja idea que a veces es funcional a las lógicas de la salud como mercado, que nos quiere convencer de que lo público es igual a lo precario, igual a lo de mala calidad, igual a algo de peor nivel, y sin embargo, acá lo que venimos tratando de demostrar con las políticas de salud de la Intendencia de Montevideo y con la red de policlínicas es que lo público tiene que ser igual a atención de calidad, tiene que ser igual a servicios de calidad y tiene que dar la mejor atención posible, y desde ese lugar venimos apostando a los insumos materiales, la infraestructura física, la capacitación de los equipos de salud y a abrir propuestas para que justamente mostremos que lo público tiene que ser lo que lidere la calidad y lo que marque el nivel y el estándar que tienen que seguir después los demás. Ese es el sueño, que realmente los prestadores de salud públicos sean el ejemplo a seguir por todo el sistema de salud, ¿no? Y con esa vocación hemos asumido estos años, y con la misma vocación creemos en toda la red de sectores públicos de salud. Espectacular, tal cual. Y te pregunto en relación a eso, yo sé que han trabajado mucho con algunas organizaciones de la sociedad civil específicamente, capaz que quería que nos cuentes un poco cómo fue y si tenés, ¿no?, algunos ejemplos de esos de éxito o casos de éxito que se dio en ese vínculo entre la sociedad civil y la Intendencia como prestador de salud. Sí, claramente yo siempre digo que este ha sido un lugar donde de que nos golpean la puerta y le hacemos lugar, y muchas veces la sociedad civil y la gente viene con las soluciones a sus problemas, ¿no? No siempre viene solo a traer los problemas, sino que muchas veces tiene propuestas, tiene iniciativas, tiene la capacidad de crear respuestas y conoce sus problemas. Exacto. Y conoce, al conocer sus problemas, cómo puede encaminarse una respuesta, ¿no? Y abrirse a ese saber, a ese diálogo de saberes en donde la institucionalidad y la política pública no tiene la soberbia de pensar de que lo sabe todo, ¿no? Y pensar que tenemos que co-construir, ¿no? Construir en conjunto y hasta gestionar en conjunto los problemas. Eso no quiere decir además quitarse la responsabilidad como Estado. El Estado tiene que garantizar el derecho a la salud, pero eso no quiere decir que el Estado tenga que ser el único actor a la hora de, o el único saber en juego a la hora de implementar las respuestas. Y en ese sentido estos años han sido de mucho aprendizaje. Una de las experiencias que creo que ha sido de mayor éxito, aunque no es la única, es el trabajo que hicimos con la alianza, con la Asociación de Pacientes con Fibromialgia. Realmente con ASI ha sido un trabajo precioso en donde nos entendimos enseguida, porque esa vocación que ellas tenían de plantearnos la necesidad de una escucha y de un espacio de atención integral donde se valore y se valide su padecimiento, ¿no? Donde usuarias de un sistema de salud que muchas veces son estigmatizadas, ¿no? Porque la fibromialgia lamentablemente todavía es un problema de salud que mucha gente no conoce, o que los equipos no están totalmente formados para atenderlo, o que tiene mucho estigma, ¿no? También estigmas vinculados a la perspectiva de género, ¿no? Al estereotipo de la mujer quejosa, ¿no? Entonces, ¿cómo generamos y cómo rompemos esas barreras para la atención, y cómo buscamos un lugar en donde en un sistema de salud que a veces transmite el mensaje de que no son bienvenidas, busquemos un lugar donde sean bienvenidas, ¿no? Y desde ese lugar, trabajando en conjunto con la Policlínica Yucatán y con la asociación, diseñamos un dispositivo grupal de acompañamiento a usuarias y usuarios con fibromialgia que funciona en la Policlínica semanalmente, y que ya han pasado varias camadas, digamos, de grupos, una experiencia muy linda en donde se aborda de forma integral la problemática, y que realmente nos muestra que las estrategias para afrontar el dolor y para vivir con mejor calidad de vida son posibles en estas patologías crónicas si las pensamos de forma integral, si las pensamos centrada en la persona, y si incorporamos la escucha activa y la capacidad de responder de forma como traje de sastre, ¿no? Pensando en cada persona cuál es la respuesta que necesita, y no pensando en la salud como, una máquina de hacer chorizos, ¿no? En que cada uno entra, le damos la pastillita, sale, ¿no? Sino que cada persona necesita un acompañamiento en su proceso de salud, enfermedad de atención. Así que esa creo que es una de las experiencias que creo que ha sido un aprendizaje muy lindo, ¿no? De respuestas que se generan de escuchar. ¿Qué te parece o cómo ves la estrategia o el desafío de poder llegar a
a construir eso que se logró desde la Intendencia, con esa escucha, con esa apertura, a nivel nacional. ¿Te parece que podemos estar en ese nivel de madurez social como para lograr eso? Sí, yo creo que como sistema de salud, en general, todo el sistema de salud, de sectores públicos y privados, tenemos grandes desafíos que tenemos que poder liderar, ¿no? Primero, el desafío de cómo integramos la voz de los usuarios y usuarias, ¿no? La participación de los usuarios. Y por otro lado, también hay elementos que hacen a esta propuesta que tiene que ver con la perspectiva de derechos humanos, con la perspectiva de género y con sensibilizar sobre estos temas y sobre la necesidad de una atención integral y no reducirse a una atención biologicista centrada en los fármacos solamente como respuesta aislada, sino pensando en las necesidades integrales de la persona y pensando en otro elemento clave, en lo grupal como posibilidad. Nosotros estamos en un sistema de salud todavía que pensamos que todas las respuestas son individuales, ¿no? Cuando pensamos en salud mental queremos nuestra propia consulta, ¿no? Y sin embargo, distintas experiencias que venimos desarrollando, también por ejemplo tenemos una experiencia de acompañamiento en salud mental a adolescencias y vemos que lo grupal funciona, pero somos una sociedad donde todavía lo grupal somos un poco reticentes a eso y en realidad el rol del apoyo entre pares está muy evidenciado a nivel internacional de que genera impacto positivo en la salud de las personas. ¿Cómo vos, desde tu visión, ves los desafíos que tenemos como sociedad de cara a construir esa salud que queremos, que sea de calidad, que sea de cobertura universal, que sea de acceso y participativa? O sea, ¿cuáles son los como que si vos te plantás así, los grandes desafíos que tenemos para abordar? Sí, yo creo que como sociedad, en realidad lo que nos pasa en los problemas de salud que tenemos en general, todos tenemos nuestra cuota de responsabilidad, ¿no? O sea, los servicios de salud tienen que repensarse desde una perspectiva de derechos, por supuesto, como ya lo dije, pero también estamos en un mundo en que la salud pasó a ser un bien de consumo y ya no solo es porque el sistema de salud piense como producción en serie, sino que además las personas exigen desde un lugar de consumidores, ¿no? O sea, yo quiero que me manden a todos estos especialistas, yo quiero que, vengo como con la listita del supermercado, ¿no? Yo quiero que me hagan todos esos estudios. Y nosotros creo que hay un proceso también de dirigir la demanda, ¿no? De dirigir en el buen sentido, en el sentido de dar herramientas para entender y que las personas puedan ver si realmente lo que necesitan es millones de estudios o un equipo de referencia que te conozca, que esté capacitado para atenderte a lo largo de tu vida, que sepa acompañarte de forma integral y que sepa cuándo es necesario realizar intervenciones o estudios y cuándo es necesario no hacerlo, ¿no? Porque también en esto de no siempre hacer más es mejor, ¿no? Hay muchos estudios sobre cómo también muchas intervenciones pueden llevar a una peor situación de salud y hay muchos estudios también que muestran cómo las personas cuando tienen un equipo de salud de referencia formado adecuadamente con medicina familiar y comunitaria, tienen mejores resultados de salud que cuando ven a muchos médicos distintos, muchos especialistas distintos y con la atención fragmentada, ¿no? Entonces tenemos que tener usuarios y usuarias y una sociedad que demande y reclame un sistema de salud que lo atienda centrado en la persona, que lo atienda con un enfoque familiar y comunitario, que lo atienda con un enfoque integral, ¿no? Con un acompañamiento biopsicosocial y espiritual. Creo que esa demanda todavía no la tenemos. Toda esa lógica de atención integral, creo que en la medida que vamos aprendiendo, las personas que viven esa experiencia después no quieren volver a los 10.000 médicos que ni me conocen o no quieren volver a ir circulando acá para allá, sino que quieren consulta con su equipo de referencia, con su médico o médica de referencia. Yo creo que ahí, bueno, hay grandes desafíos, pero claramente tiene que ver con que tengo que pensar el sistema de salud en función de lograr esto, ¿no? Lograr equipos de referencia para población de referencia. Y eso es algo que todavía estamos lejos de hacerlo, ¿no? Y en los públicos, en ACE hemos retrocedido en eso y creo que realmente es una fuerte apuesta a pensar en avanzar en esa planificación en función de las lógicas de vida de las personas, dónde viven, dónde trabajan, dónde se atienden y qué equipo se precisa, y a su vez implica también una mayor complementación, ¿no? Y en eso de poder pensar que el sistema de salud vaya hacia conformarse todos los prestadores como una red, ¿no? Y que no sea tan fragmentada la atención. Creo que es un desafío, pero también creo que hay señales que muestran que se puede.
Bueno, muchas gracias, Virginia. Por acá estamos terminando con esta charla. Gracias por el tiempo, gracias por tus ideas y por tu visión. Y bueno, y seguramente te vamos a volver a contactar para trabajar un poquito más en otros temas más a lo largo del año. En tus nuevos desafíos también. Y mucha suerte, muchas gracias. Muchas gracias, gracias por el espacio, pero además gracias por estar haciendo este trabajo que colabora justamente con esto, ¿no? Con empoderarnos como usuarios de salud, como personas en nuestro proceso de salud, enfermedad, atención, para, aprender también más sobre estos temas y poder ser usuarios que, puedan pensar de forma crítica los temas de salud, así que me parece re importante este espacio. Muchas gracias. Bueno, vamos a la tertulia del día de hoy, que la lidera Sandra, la verdad que es una muy buena tertulia, y vamos a poder, a raíz de las entrevistas que tuvimos con Alicia y con Virginia, poder desarrollar mucho más con estos profesionales que nos acompañaron el día de hoy, lo que es la salud y el rol de la comunidad de pacientes dentro de lo que es el Sistema Nacional Integrado de Salud. Con una visión muy enfocada en el colectivo médico, ¿verdad? O sea, más allá de que tenemos pacientes, hoy le dimos el espacio a varios médicos para que también nos cuenten cómo viven desde su lugar la experiencia de ser parte del sistema de salud. Así que bueno, vamos. Vamos contigo, Sandra. En esta oportunidad vamos a estar hablando de la salud y el rol de la comunidad de pacientes en su gestión y desarrollo. Tenemos una mesa súper importante de distintos actores que nos acompañan desde su visión y su rol en el sistema. Y bueno, ya se los voy a presentar. Vamos a estar abordando toda esta temática desde una óptica organizacional, pero también un poco integradora y colectiva. Así que bueno, le damos la bienvenida. Tenemos con nosotros a Claudia Ferme, que es presidenta de la Fundación Hilo Rosa. Bienvenida, Claudia. Tenemos también a Álvaro Nigemeyer, es el actual presidente del Colegio Médico del Uruguay. Bienvenido, Álvaro. Muchas gracias. Está con nosotros la doctora Marcela Cuadrado, que es médica de familia, fue presidenta de la Sociedad de Médicos de Familia e integra el Consejo del Colegio Médico y de la Facultad de Medicina. Bienvenida, Marcela. Gracias. Y tenemos al doctor José Minarrieta, actual presidente del Sindicato Médico del Uruguay. Bienvenido, José. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, esto es una instancia de charla, de diálogo, nos van a estar siguiendo por Spotify y por YouTube, así que nos van a escuchar y nos van a ver. Y bueno, para empezar con una pregunta disparadora, pero que la idea es que sea una dinámica de diálogo, quería que cada uno, vamos a empezar con Claudia, para que nos cuente un poquito, bueno, ¿qué es lo que te motiva a estar hoy acá como representante de un grupo y un colectivo de pacientes? ¿Cómo empezó tu dinámica dentro del sistema de salud? Empezá contando un poquito tu experiencia. Ok, bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, mi experiencia arranca en el 2014, pero hace 4 años que me dedico a acompañar pacientes oncológicos, hombres y mujeres de diferentes sistemas de salud públicos y privados. Y lo que me motiva es esa mirada integral por el paciente oncológico que está un poquito media perdida, los derechos del paciente, cómo ayudarlos, cómo guiarlos en este entramado que es el sistema de salud. Y es lo que hoy me motiva a estar acá. Gracias, Claudia. Y contanos un poco también desde tu rol como liderando estos grupos y esta organización, ¿cómo te has vinculado con los otros actores del sistema sanitario? ¿Cómo ha sido tu vínculo como sociedad civil organizada con el Sistema Nacional Integrado de Salud? Bueno, mira, yo me he enfocado el momento 1 en el paciente. No tuve el tiempo para estar preguntando, pero ellas me iban guiando, ¿no? Y dentro del Instituto Nacional del Cáncer, que es donde estamos hoy trabajando, yo integro el Comité de Ética del INCA también, eso ha hecho que tenga otra mirada diferente, cómo poder ayudar al paciente. Y bueno, desde esa impronta es que se ha generado todo esto, ¿no? Dentro de la organización. Y Álvaro, te voy a preguntar a vos, un poco siguiendo la línea esta de la relación entre sociedad civil y
actores como autoridades dentro del sistema y los colectivos médicos, y especialmente por tu rol hoy representando al colectivo médico del colegio. ¿Cómo ves vos la posibilidad de que empecemos a trabajar de una forma más participativa y colaborativa entre los distintos actores que integramos el sistema, fundamentalmente las organizaciones de pacientes? Bueno, yo creo que eso es fundamental y el colegio médico lo considera una prioridad y vamos en parte en este periodo que empezamos en octubre del año pasado, que me está acompañando también la doctora Marcela Cuadrado, vamos en esa línea. El colegio médico tiene varios cometidos importantes, o sea, uno es velar porque los médicos ejerzan la profesión con dignidad e independencia. Ahí también estamos trabajando en conjunto con el sindicato médico. Garantizar que haya una buena calidad de atención y que se protejan los derechos de los usuarios. Eso es un cometido por ley del colegio médico. ¿Y con quién hay que trabajarlo si no es con los usuarios? No, nosotros no podemos venir como unos iluminados a decir cuáles son los derechos de los usuarios. Necesitamos a los usuarios. También tenemos que velar porque los médicos mantengan actualizado su conocimiento y porque la profesión médica se ejerza dentro de un marco en el cual se cumpla con las normas y reglamentos del Comité de Ética. Y ahí también tienen que ver mucho los usuarios, porque puede ser que en alguna patología que no se esté realizando la prevención adecuada, podemos hacer actividades en conjunto, y también en lo que tiene que ver con el cumplimiento de las normas del Código de Ética, el colegio médico vela por el cumplimiento de la ética y tiene los mecanismos de mediación, que es entre personas o instituciones y médicos colegiados, y el Tribunal de Ética Médica. Y tanto a la mediación como a presentar un caso en el Tribunal de Ética Médica puede ir cualquier persona. Y eso muchas veces los usuarios no lo saben. Entonces, como forma de poder autorregular nuestra profesión, necesitamos de los usuarios para ver cómo están, cómo se sienten con la asistencia, si es adecuado o no, si los médicos los estamos tratando en forma adecuada o no. Y también, ¿por qué no a veces para exigir juntos por algún tratamiento que debería estar y no está? Marcela, te hago una pregunta, pero antes de ir contigo, de repente podemos ver un video con un testimonio de un paciente, parte de la Alianza de Pacientes, así escuchamos un poco qué nos tiene que decir y tomamos eso para seguir hablando. Cosas para mejorar desde mi experiencia como cuidadora de una paciente con una enfermedad reumática pediátrica sería poder tener más políticas públicas que nos amparen, más interés y unificación en todos los ámbitos: salud, familia, Estado, educación, más empatía, subsidios por los altos costos que tiene tener una enfermedad crónica, información que esté al alcance de todos y más visibilidad para estas patologías reumáticas infantiles. Como expectativa, que todos tengan al alcance esta información y tengan una buena atención en salud, estabilidad laboral para las cuidadoras y un enfoque en salud para todo el entorno familiar. Y como desafío, yo creo que sería poder llegar a todas las familias del interior, apoyo en todos los ámbitos, compromiso y atención para todas las patologías reumáticas infantiles y poder lograr una tranquilidad laboral para todas estas cuidadoras. Bueno, si bien nos habla de patologías específicas, reumáticas infantiles, creo que podemos extrapolar, y la pregunta viene justamente, ¿no? Como vos como médica de familia, ¿qué nos podés contar y decir como estrategia o qué te parece? Ella es una cuidadora y por lo tanto tiene que dedicar su tiempo a cuidar a su hija.
pero le sucede a muchas otras y sobre todo mujeres. Hay un tema de género que nos atraviesa en ese rol. Y el rol del médico de familia creo que empieza a ser vital. No sé, me gustaría que me cuentes cómo lo ves vos desde tu experiencia y tu lugar. Bueno, muy interesante y muy complejo la situación que nos expone la paciente, ¿no? La mamá del paciente. Acá como que bien, como desde la medicina familiar podemos dividir en lo que es lo individual, que es la situación puntual que le pasa a ese niño, ¿no? Que tiene la enfermedad reumática. Tenemos también la familia que acompaña, que cuida, que pone su tiempo, que vive situaciones de estrés en este proceso salud-enfermedad. Y tenemos también la comunidad organizada, que bueno, que de alguna forma son ustedes que pueden recibir esos problemas y organizarse para que estas cosas sean un poquito más fáciles dentro de esta gran complejidad, ¿no? Nosotros estamos permanentemente recibiendo personas, cualquier médico, pero recibiendo personas que vienen con problemas, ¿sí? La mayoría de los problemas que recibimos son problemas de salud, pero también tenemos problemas familiares, problemas de cuidado, problemas de desempleo, no sé, múltiples problemas que viene la gente y nos cuenta lo que le sucede y bueno, y desde ahí se puede trazar, bueno, un acompañamiento, un tratamiento, bueno, o cómo llegar a un diagnóstico. Estas situaciones son bastante frecuentes desde el primer nivel de atención, desde el territorio. Y bueno, hacemos como un asesoramiento hacia el seguimiento del individuo que padece la enfermedad, hacia esa familia, de cómo se puede organizar, qué objetivos tienen, cómo se puede ayudar. Y también algunas derivaciones o interconsultas con otros profesionales que son muy necesarios en el equipo de salud, bueno, licenciados de enfermería, trabajadores sociales, otros sectores, como acá podría ser el MIDES en lo que tiene que ver con el cuidado. O sea, hay que hacer como una atención integral y es muy complejo estas situaciones. Yo creo que el hecho de organizarse, las comunidades organizadas como son ustedes, es como muy ventajoso porque dan una tranquilidad y una ayuda en una situación familiar tan problemática, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hacemos este acompañamiento, este asesoramiento, seguimos la parte clínica, que es muy importante, del niño, de la mamá, del papá. Entonces, en esto... Y el rol del médico de familia, un poco en estas últimas entrevistas que tuvimos y en el programa pasado, hemos visto como una necesidad de volver un poco a ese médico de familia que conoce al paciente, que conoce al contexto, que conoce la comunidad donde vive, porque la salud, ¿no?, es multidimensional, no es solamente... Entonces, ¿cómo te parece que podemos abordar esa estrategia? ¿Lo ves como viable en esta nueva gestión que podamos? Sí, absolutamente. Yo creo que tener más médicos en el territorio, en el primer nivel de atención, y si lo vemos en algunos efectores de salud, desde lo que es el ambulatorio, ¿sí?, tener un médico de referencia, un médico que te conozca, que conozca a tu compañero o compañera, que conozca a tus hijos, a tus padres, conozca tu historia, dónde trabajás, qué haces, cómo te movés, qué te gusta hacer, te gusta ir al cine, te gusta ir al teatro, te gusta escuchar radio. Esas cosas son fundamentales, ¿no? Nosotros como nuestra especialidad abordamos al individuo desde lo que tiene que ver con el cuerpo, con lo biológico, ¿sí?, lo psicológico, lo familiar, lo comunitario y lo espiritual también, sí, que es muy importante. Todas estas cosas hacen que uno esté saludable o que uno se pueda enfermar, ¿no? Si fallan en ese equilibrio alguna de esas cosas, nos podemos enfermar. Entonces, si existe una enfermedad o si existe alguna cosa que altera nuestro equilibrio, que la gente se pueda organizar, primero pedir ayuda y después organizarse, es como fundamental. Porque, bueno, podemos vivir mejor, que es lo que nosotros queremos, ¿no? Que la gente viva mejor. Claro, tener una buena vida, calidad de vida, como le llaman, ¿no? Ahora no es no estar enfermo, porque es saber, hoy en día hay enfermedades crónicas o enfermedades que antes eran terminales, o un diagnóstico que antes era te costaba la vida, y ahora con la evolución hemos logrado
vivir con una patología, pero hay que tener una buena calidad de vida. Claro, precisás a alguien que te acompañe igual en este proceso, ¿sí? Si es un equipo, mejor, porque tenés varias miradas y varias formas de ver lo mismo, ¿no? Pero bueno, si tenés un médico de confianza que te pueda acompañar en esto, que sea humano, que te escuche, que te pueda entender, que pueda empatizar y que también pueda tener compasión en algunos momentos, es fundamental. Totalmente. José, voy contigo y tomo un poquito lo que capaz que me gustaría que abordemos lo que decía la mamá de la paciente con respecto al tema de la diferencia entre el interior y Montevideo. Capaz que también hay un tema desde el colectivo médico que vos nos podés contar, porque hay como una demanda y una necesidad de la gente que está en el interior diciendo no tenemos especialistas, no tenemos, como que hay una asignación del recurso. Contame cómo lo ves vos. Sí, bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, yo creo que siempre es necesario aclarar que estos son enfoques que cada uno tiene un enfoque particular en función del lugar que ocupa, ¿verdad? En el caso nuestro, del Sindicato de Médicos del Uruguay, no podemos dejar de advertir que nosotros vemos la realidad desde un agujero, desde un ojo de la cerradura, que es la realidad de los médicos. Pero que particularmente, y nos orgullece mucho que nuestro sindicato, además de, digamos, de poner sus objetivos en la calidad de vida, en la retribución, en la calidad del trabajo de los médicos, también tenemos una mirada puesta permanentemente en el proceso asistencial y en la calidad y en la salud del sistema. ¿Por qué digo esto? Porque, digamos, tener ese enfoque mirando las dos cosas nos permite alejarnos de lo que sería una corporación. Una corporación es una organización que lucha solamente por sus propios objetivos particulares. Y me parece que lo bueno además de esta mesa es justamente integrar varias miradas desde varios lugares y poder construir, y eso se puede hacer o cada uno aportando desde su lugar, o también que cada organización dé el paso de tratar de mirar un poco por el resto de la sociedad y no solamente por su ombligo. Eso como primera aclaración. Hay sí enormes diferencias entre Montevideo y el resto del país, lo cual no quiere necesariamente decir que se haga mejor medicina o haya una mejor asistencia en Montevideo que en el interior del país. Sí es cierto que en el interior, y sobre todo cuanto más a norte nos alejamos es peor, hay una carencia importante de determinados especialistas y no se ha logrado diseñar una estrategia que retenga o que instale determinadas especialidades en el interior, no como una persona que va y viene, sino como una persona que se instala y forma parte de la comunidad, reside junto con la comunidad que asiste, ¿verdad? Yo creo que, yo pensaba ahora también que nosotros tres tenemos diferencias en cuanto a lo que hacemos, ¿no? Álvaro se dedica más a una parte de medicina más altamente especializada, Marcela trabaja a nivel del territorio, yo en particular hice emergencia toda la vida y es lo que me gusta hacer, es lo que hago, y cada lugar tiene un enfoque distinto, y no se puede, es muy fácil generalizar, y sobre todo generalizar el descontento cuando las cosas salen mal o cuando las cosas se hacen mal, y ahí los médicos tenemos una responsabilidad muy grande, a pesar de que es distinto según el lugar que cada uno ocupa, ¿verdad? Me gustaría también decir que, y tiene que ver con esta reunión de hoy, en este Sistema Nacional Integrado de Salud que hace ya 20 años que está funcionando, agrega un elemento que no se conocía en el Uruguay en este momento, que es la participación social. Y ahí me parece que nosotros como sindicato y junto con los trabajadores no médicos ejercemos representación en algunos lugares, como la Junta Nacional de Salud, como el directorio de ACE, o deberíamos en las juntas locales y en las juntas departamentales también hacerlo, y tenemos siempre que ser capaces de cuestionar nuestra representatividad. ¿Qué es representar? Si es solamente pelear por un interés particular o representar, porque en definitiva los usuarios del sistema somos todos. O sea, la particularidad de esto es que no es que están los usuarios por un lado, los médicos por el otro, los trabajadores no médicos por el otro. Usuarios somos todos. Y lograr una adecuada representación del usuario en los lugares donde se precisa es un desafío que yo creo que también la de los médicos, ¿no? Pero yo creo que también falta mucho camino todavía por recorrer porque es algo que tiene 20 años
Y es muy importante la participación del usuario y lograr mecanismos de representación que realmente pongan el interés del usuario por encima de todo. Y por último, nosotros estamos, cualquiera de nosotros lo puede decir, estamos acostumbrados a gestionar a veces los procesos asistenciales de las personas que conocemos. A todos nosotros nos pasa. Te llama, fulano, no, mirá, tengo un problema, tengo que ir a la institución donde vos trabajás, y uno ahí, obviamente uno quizás la actitud debería ser, no, mirá, vas como cualquier usuario y sacás la hora donde hay que sacarla y te asistís en el lugar. Y sin embargo terminamos a veces gestionando situaciones individuales porque el sistema parece como muy cerrado, muy agresivo, la gente se siente rechazada por el sistema cuando va a consultar, como que es una molestia, Claro. como que va a solicitar un servicio que es un derecho, Tal cual. pero a veces es percibido no por el médico, el funcionario administrativo, el enfermero, por el sistema en su conjunto, como alguien que viene a demandar algo, que va, Tal cual. ¿por qué venís hasta ahora? Por esta cosa, ese tipo de respuesta que también tiene que ver con que no estamos educados para consultar en los lugares adecuados y en los tiempos y las oportunidades adecuadas. Claro, es multicausal, ¿no? Ahora cuando hablabas de eso, yo estaba pensando que en el cáncer, justamente en el cáncer de mama, se empezó a usar una figura que es el navegador. El navegador y eso, ¿no? El que trabaja dentro de una organización de salud o en un sistema y que conoce el sistema, a veces se transforma en ese navegador que facilita a que esa persona sepa cómo transitar. Capaz que no es que le hagas un favor especial, no. Simplemente le decís a dónde y con quién tiene que ir, porque a veces eso, a quién consulto si me pasa, es como un poco de, bueno, te ayudo a comprender por dónde ir. Y eso que decís me parece súper importante. Yo creo que las organizaciones de pacientes tienen un rol en ese sentido, además de todos los otros roles que tienen, porque no es ese su único rol, sino que tienen roles más importantes, digamos, más generales. Pero quiero agregar también una reflexión que a mí me parece que tiene que ver, y es que si todos decimos que la salud y una asistencia de calidad es un derecho, ¿verdad? Y no es una mercancía. ¿Por qué sucede que las personas que tienen mayor capacidad de pago reciben una asistencia, por lo menos lo que aparenta, si uno lo mira de afuera, mejor que las que no lo tienen? Digo, ahí hay un problema. Y el Estado justamente, una de las funciones del Estado es equilibrar esa situación, mejorar la equidad, mejorar el acceso, para que todos tengamos la misma calidad asistencial independientemente de la capacidad que tengamos de pagar. Y eso se da a veces de bruces contra políticas que se generan desde el propio sistema de salud, como los servicios VIP, o incluso como todo el gran tema de los seguros privados, que es un tema que claro, que todos lo miramos, pero asisten más de 150.000 personas, o sea, es una parte muy importante del sistema. Y uno debería aspirar a que, si es cierto que se recibe una asistencia más personalizada, voy al urólogo cuando quiero y cuando puedo, y no dentro de 4 meses cuando me lo dice la institución. Si es verdad que eso es así, tenemos que horizontalizarlo y tratar de generalizarlo para toda la población. Y eso tiene que ver con concebir a la salud como un derecho y todos pensarlo de esa manera. Eso que decís, te digo, lo comparto 100%, incluso hablando con Virginia Cardoso, en otra entrevista ella incluso planteaba eso mismo, ¿no? De elevar el nivel de la salud pública y que no sea conceptualizada como que es una salud para pobres. Exacto. Al contrario, la salud pública debería ser, ella decía algo que me pareció muy significativo traerlo, elevar la salud pública y que la salud pública tenga que terminar siendo un poco el estándar que nos ponemos. Exacto. Y de ahí, bueno, se verá para arriba, pero digamos como que el derecho a la salud tiene que ser tomado desde ese lugar. Y vamos a ver un testimonio antes de seguir. Mi nombre es María de los Ángeles Cabrera, soy licenciada en enfermería y paciente con fibromialgia. Y en esto del sistema de salud, en la atención en salud que necesitamos es una atención más integral, más holística y en la cual podamos participar activamente los pacientes junto con los profesionales y todas aquellas instituciones que tengan a cargo el tratamiento de la salud en nuestro país. Queremos dejar de ser pacientes para pasar a ser personas activas, haciéndonos cargo de nuestra salud y pudiendo participar también en la promoción y en la prevención de salud, así como también en tratamientos que queremos que sean oportunos, con diagnósticos oportunos. Muchas gracias.
Bueno, María de los Ángeles, que es, aparte licenciada en enfermería, tiene como el doble rol, entonces ya conoce el sistema desde adentro y también como paciente. Y quiero ahora que toquemos todos un poco el tema de eso de la visión integral, ¿no? ¿No les da la sensación que muchas veces estamos como fragmentados en esto de, bueno, voy al cardiólogo, el cardiólogo me atiende el corazón y qué pasa con todo, ¿no? El resto, y capaz que podríamos ahora trabajar un poco y hablar entre todos cómo vemos esta atención, capaz que se puede llevar a una atención más integral. ¿Qué estrategia? Yo Contame, Claudia. quería acotar algo de lo Dale. que dice él y que lo decía Virginia, que es verdad, parece que el sistema no te invita es como una molestia el llegar al sistema de salud y no es amigable. Lamentablemente todos tenemos distintas patologías que a veces se pueden prevenir o no, pero no te invita y es como decías tú, yo quería decirte eso. Y en esto que dice acá la compañera, hay tantas cosas por trabajar porque están como en medio entreverados los temas, ¿no? La asistencia por un lado, cómo debería ser, qué podríamos hacer. Yo creo que hoy es una oportunidad hoy. Y como ahí dice la Alianza de Pacientes, la voz del paciente es fundamental. Yo creo que no se está valorando a las asociaciones como tal la voz que tenemos, lo que representamos del usuario. Creo que hoy es importante, yo estaba quietita escuchando y no quería intervenir, pero creo que es importante que estemos en todas las mesas de trabajo, en todas. Tú, como decías tú, ustedes trabajan juntos, tienen una mirada diferente por diferentes cargos, pero los usuarios, que todos somos usuarios, pero los que representamos tenemos una mirada diferente y que podemos aportar un montón. Y que se podrían modificar cosas. Yo creo que hoy este cambio de gobierno tendría que ver de trabajar, como dice la compañera, esa mirada integral o holística, no sé si tan holística, pero sí integral, se podría lograr. Yo creo que se puede lograr hablando con todos los prestadores de salud. Es un tema complejo porque hace años que se viene luchando con que te traten con empatía, que esté la escucha activa. Y bueno, esas consultas tan cortitas de los médicos, pero yo creo que se puede lograr. Lo importante es poner el tapete y que te permitan, bueno, mira, esta es la mirada del paciente. Yo necesitaría que en representación somos varias organizaciones o la alianza que representa a la gran mayoría, que nos escuchen, porque lo que dice ella es real y sucede todo, y esa necesidad que hay de desesperada de que te escuchen y que tenés una patología y no sabes para dónde arrancar, es una realidad, ¿no? Porque a veces también lo asociamos a un tema de incremento de costos y capaz, y escuchándonos, muchas veces es un tema de gestión o de organización, o mismo de presencia y de ser más participativos, porque es como el que usa tu servicio o el que usa este sistema es el que nos tiene que dar esa retroalimentación, que nosotros tenemos que tener la capacidad de tomarla o no, pero si es útil tomarla y saber cómo incorporarla, porque es verdad que está la ley y que dice que tiene que haber presencia de los usuarios, pero capaz que en realidad en los hechos no está, o por lo menos no está como en esa concepción de que tenga realmente una mirada que sea tomada en cuenta. ¿Cómo lo piensan ustedes desde su lugar, Álvaro, del colegio, bueno, en general de tu trabajo en general, como médico? Claro, primero que nada, creo que es un tema sumamente complejo y que va a llevar muchos años cambiarlo, que va a trascender nuestra presencia en las organizaciones y los distintos gobiernos, por lo cual yo no diría, bueno, aprovechemos la oportunidad del cambio de gobierno, sino que pondría una mirada más a lo lejos de fijemos entre los distintos colectivos estrategias a 10, 20, 30 años. Porque acá estamos poniendo como, en parte, entre comillas, como malvados a los médicos. No, y nosotros arrancamos. al contrario. Bueno, pero yo tampoco los estoy defendiendo. Tampoco quiero asumir la defensa, sino que hemos estudiado en el colegio médico, y hay otros también autores uruguayos, ya llevamos 2 años estudiando el problema. Presentamos un trabajo hecho con el Departamento de Medicina Ocupacional de la Facultad de Medicina UDELAR, en el cual encontramos un importante estrés laboral y burnout este último trabajo fue en residentes y médicos, pero que en general el burnout está entre el 25 y el 50%. Burnout es el síndrome del quemado, es
no es quemado de enojado, sino como que es esa vela que se apaga porque se le terminó el combustible. Es porque ya no quiere más. Y el profesor Correa, con el que estamos trabajando ahora en un proyecto en el Colegio Médico, describe un proceso que se está dando ya desde hace muchos años, en el cual los estudiantes de medicina entran en las facultades. La currícula en general es muy exigente desde el punto de vista académico, pero apunta poco a la reflexión, a la empatía, al trabajo en equipo, al bienestar, sino que te hace cada vez más competitivo y más exigente académicamente. Y ya se genera un importante número de estudiantes de medicina quemados. Algunos sobreviven, pero luego van a entrar en organizaciones de trabajo. Y en Uruguay tenemos, por distintos motivos, una cantidad de organizaciones de trabajo enfermas, que ya sea por motivos económicos, porque los dueños quieren ganar más, o por motivos políticos, porque quieren eliminar adversarios. Son organizaciones de trabajo que provocan un acoso moral laboral y un sentimiento de malestar. Entonces, en esa espiral que el estudiante de medicina sale poco empático, de repente entra entusiasmado y empático y termina la carrera ya desgastado. El médico entra en una organización de trabajo con todas las ganas de ser médico, con todo el orgullo, y se encuentra de repente teniendo que hacer cosas que no quiere, porque le exigen, porque no le parecen adecuados, y se entra a desgastar. Jefes de servicio que de repente son los mejores técnicamente, pero que no están formados desde el punto de vista de generar equipos de trabajo para una medicina humanizada. Claro. Entonces, todo eso hace que el paciente sea cada vez más deshumanizado, menos escuchado, y no lleva más tiempo hacer una medicina humana y empática que una medicina de un colega bernauteado. Es más cara la medicina no humanizada, porque va a tener más efectos secundarios, más errores, más muertos, o sea, es muy caro para el país. Marcela, vos querías acotar algo. Sí, pero nada, a partir de esto, yo insisto que el cambio siempre empieza por uno, ¿no? O sea, tenemos que nosotros provocar el cambio dentro de nosotros para después poder hacer el cambio hacia afuera. Entonces, en esto de los temas que venimos hablando, ¿no? El humanismo, bueno, tengo que quererme, ser humana conmigo misma para después poder ser humana con los demás. Entonces, eso es todo un tema que estaría bueno, pero es un tema mucho más profundo. Sí. Lo mismo pasa con la tranquilidad, la paz, la calma. ¿Cómo doy paz y calma a los demás si no estoy en paz y en calma yo? Bueno, eso es como que también lo tenemos que trabajar. Hay también, desde el cambio que empieza por uno, la participación social, ¿no? La gente siempre es como que escuchamos permanentemente que reclaman, que bueno, que no hay escucha, que no hay ámbitos. En realidad, nuestro Sistema Nacional Integrado de Salud tiene pensado todos los ámbitos de participación, desde la JUNASA, la JUDESA, la JULOSA, que no han funcionado en los últimos años por diferentes motivos, pero bueno, hay que reactivar estos espacios de diálogo. Es muy importante escuchar a los usuarios, es muy importante escuchar a los pacientes, es con sus complejidades, con sus vidas, es muy importante. Por otro lado, el directorio de ACE tiene en su directorio la representación social también, que es la escucha de los usuarios y la escucha de los trabajadores, que también es muy importante tomar decisiones juntos, ¿no? Que esa es la participación plena. Participo cuando estoy en todo el proceso y llego a la toma de decisiones. Entonces, desde ahí es como bien importante también. ¿Qué falla a veces en esto de la comunicación médico-paciente? Bueno, el tiempo. El tiempo creo que es una limitante. Creo que este problema que vivimos en Uruguay es un problema que lo viven en otros países del mundo, sí, es global. Hay mucho trabajo y a veces son escasos los recursos. Entonces, el tiempo que tenemos para ver pacientes es bajo. Yo a veces digo que me da como determinada pena o empatía a aquella persona o aquella familia que se arregla para ir al médico, se ponen ropa linda, se arreglan todo y van y a veces los atendemos 5 minutos.
Entonces vos decís, vienen a un lugar donde se sienten bien, se sienten que van a ser atendidos, y el tiempo que le damos es muy, muy poco. Bueno, 10 minutos, 15 minutos es poco, ¿sí? Podríamos estar mucho más tiempo conversando con la gente y profundizando más en las vidas cotidianas, ¿no? Que es muy importante. José. Sí, brevemente. Me parece muy interesante, voy a dar una opinión personal, Sí. más allá de nuestro sindicato que tiene definiciones sobre estos temas. En el Uruguay, como en muchísimos países en el mundo, el sistema de salud está muy influido por la política. Obviamente la asistencia sanitaria es un tema político porque involucra a todos los ciudadanos. ¿Qué significa que es un tema político? Que involucra a todos los ciudadanos. Y por lo tanto, lamentablemente, a veces se requieren respuestas a muy corto plazo. Es como en la educación. Es muy difícil eso. Entonces viene un gobierno, cambia determinadas cosas, viene otro, cambia en el sentido contrario, y así podemos estar décadas y podemos estar siempre parados en el mismo lugar. Yo digo esto porque voy a solamente poner un ejemplo que es con el tiempo de asistencia en policlínica, que fue toda una polémica que usted publica, los 15 minutos, los 10, los 12. Obviamente que tiene un costo económico dar más tiempo a cada paciente. Es obvio. Si yo en vez de 15 minutos doy media hora por paciente en la policlínica, voy a necesitar más horas de policlínica, que va a ser una capacidad locativa distinta, que va a implicar una cantidad de médicos distinta, una cantidad de horas, etcétera, etcétera. Por otro lado, lo que decía Álvaro es clave. A largo plazo, yo voy a salir como sociedad, voy a salir ganando si yo dedico más tiempo, porque los resultados en salud probablemente sean mejores. Pongo el tiempo de asistencia, que es un elemento. Ojo, no interpretar que solamente con aumentar el tiempo de asistencia todo mejora. No es así, pero es un elemento muy importante el tiempo. Hay que ponerse a pensar. Uno va al médico, le dan una noticia que puede ser mala, y en 15 minutos, o en el mejor de los casos, si el médico está en 20, con la mejor intención le tira al paciente encima un montón de información rápida y concisa, y capaz que se la da perfecta y clasificada y sistematizada, pero el paciente que está en ese momento recibiendo una noticia, impactado emocionalmente, sale de ahí, yo estoy seguro, porque va a pasar con más preguntas que las que entró, y no se acuerda lo que le acabas de decir, pero es lógico. Y a veces el médico dice, y le viene a preguntar, ¿cada cuánto me dijo? Pero yo le acabo de decir. Y bueno, lo que pasa es que ese fenómeno sucede. Entonces, el problema de los resultados a corto plazo es que pueden no ser duraderos. Y hay que tener una mirada a largo plazo. Yo en ese sentido estoy de acuerdo con Álvaro. Ojalá sea en 5, en 10 y no en 30 años. Pero esa mirada a largo plazo, que tiene que ver con los resultados económicos de la empresa que determinada corporación maneja para dar asistencia, le puede implicar optar por el camino más corto de cambiar cosas, de resultado rápido pero incierto en el largo plazo, que sean más vendibles políticamente, con la mejor intención, no estoy diciendo que sea con mala intención, pero que sean más redituables porque en 5 años hay elecciones. Y si yo, como gobierno, pude mejorar el sistema de salud con determinadas cifras o en la percepción de la población, y es más probable que me voten. Los sistemas de salud y la calidad de la asistencia, todo juegan un rol, miremos Estados Unidos, juegan un rol muy fuerte en la decisión de las personas a la hora de votar. Sí. Como los sistemas educativos, como la seguridad pública, como el bolsillo. Son temas que, y este es uno, y por lo tanto a mí me parece que esa mirada más de largo plazo solo se puede dar si hay una conjunción colectiva de objetivos a mediano y a largo plazo que trasciendan los avatares políticos. Y eso es muy difícil, pero es lo que hay que hacer. Pero creo que es el camino, ¿no? Tiene que haber un compromiso social. Creo que todos sabemos o queremos la mejor salud y la mejor atención y para todos. O sea que es verdad que es un desafío, pero bueno, nosotros por lo menos desde nuestro lugar, como Alianza de Pacientes y como colectivo que representa a muchas patologías y a muchos usuarios, creemos que hay que empezar a dar un paso en ese sentido y nos gustaría que todos se comprometan y nos acompañen un poco en ese horizonte que pueden ser de 30 años, pero que el paso hay que darlo. Hoy, el paso capaz que empieza hoy, en este nuevo cambio de gobierno. Todos tenemos como cierta expectativa y que podamos, así que contamos con eso. Bueno, después de esta tertulia que estuvo espectacular,
Creo que tenemos como grandes temas en los cuales nos podemos enfocar en este último pedacito de reflexión. Particularmente yo me quedo con que dimos un paso, ¿no? Si bien es verdad que todo lo que estamos proyectando es como más hacia el futuro y capaz que en 10, 20, 30 años, como decía Álvaro, podemos ver los frutos de lo que estamos ahora sembrando. Creo que la clave es que estamos sembrando, que estamos construyendo participación, que estamos construyendo entre todos colectivos que quieren hacer un cambio y que sabemos que necesitamos trabajar en conjunto para mejorar. Así que, bueno, me quedo un poco con eso, que es un gran paso que estamos dando de nuestro lugar. Sin duda. Igualmente lo que hablábamos hoy al comienzo, aquello de que el tiempo es vida para los pacientes y que nuestro tiempo no es el mismo que el tiempo del sistema, porque mientras el sistema toma decisiones o genera cambios, nosotros nos morimos. O se muere nuestra familia o empeoramos nuestra condición de salud. Y yo no sé, May, vos por dónde lo ves, pero a mí también me gustaría dejar planteado para próximas instancias la asimetría en la relación médico-paciente, ¿no? Porque más allá de que nosotros no queremos victimizar al paciente, no queremos que sea el paciente el pobre y el médico el malo, para nada, todo lo contrario, pero sí creo que es importante que eso quede claro, que no es una relación de igualdad, nunca una relación de un profesional de la salud y un paciente. Siempre el paciente está en desventaja. Claro, hay una asimetría de poder, Hay una asimetría, entonces a veces cuando te dicen, bueno, pero no se olviden que somos humanos, claro que somos todos humanos, pero también tenemos todos que tener claro en qué lugar de la relación estamos, ¿no? ¿Qué rol ocupamos? Y me parece que eso también es fundamental cuando pensamos en quienes defienden nuestros derechos, ¿no? Los pacientes defendemos, no tenemos ningún interés político ni económico. Lo que tenemos es intereses por nuestra propia salud o por la salud de quienes más queremos. Entonces, me parece que eso es importantísimo a la hora de poner sobre la mesa esta construcción, ¿no? Me quedo también con lo que se repiten, que coinciden esas perspectivas, tanto Alicia, Virginia y acá en la mesa, la importancia de la voz del paciente y desde qué lugar se le va a dar al paciente para que pueda realmente decir cuáles son los problemas a los que se enfrenta, cuáles son sus necesidades. Porque hoy en día tenemos JUNASA y tenemos ACE, en los únicos espacios que el paciente puede ir a plantear alguna de esto, ¿no? Bueno, con la Intendencia de Montevideo también, eso todos los colectivos coincidimos, en donde es un lugar de puertas abiertas, ¿no? Pero creo que si nos ponemos a pensar y comparamos con prestadores de salud, la realidad que vivimos, las asociaciones dentro de la Intendencia, no es la misma que tenemos con nuestro propio prestador de salud. Esto es importante a destacar. Y eso es institucional. Porque es salud pública. La voluntad del médico, ¿no? Exacto. Claro. Y realmente eso también nos da la pauta de que el hecho de que exista la ley, que eso es algo que hemos repetido y que la existencia de la ley no garantiza de por sí el derecho. Es decir, la ley dice que tenemos que tener una representación de los usuarios en distintos ámbitos y que el Sistema Nacional Integrado de Salud es participativo, pero sin embargo nos damos cuenta a través de nuestra experiencia y de las vivencias que eso no está garantizado realmente. Entonces, en eso es en lo que tenemos que trabajar y que Virginia, de hecho, lo destacaba en la entrevista también y bueno, y en la mesa también se habló. Y algo que voy a acotar, casi con perspectiva muy de género, el rol que veíamos en el testimonio de Lourdes, ¿no? Una de las mamás. El estigma, también lo traía Marcela, el estigma que hay sobre las mujeres, ¿no? Dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud. Desde el rol de las propias pacientes, que vos ahí, Clau, lo vivís muy de cerca. Hablaba también de cómo es transitar dentro del sistema viviendo con fibromialgia. Lo hablo desde mi experiencia personal, desde liderar un colectivo de muchas mujeres y realmente la falta de perspectiva de género, que es una gran asimetría dentro del sistema, también es algo con lo que tenemos las pacientes que como que batallar, ¿no? ¿Se acuerdan que hablábamos aquello de por qué es necesario siempre traer esta terminología de lucha, de batalla, de resistencia, ¿no? Cuando en realidad qué bueno sería si pudiéramos hacer que todo fuera más fluido. Es súper importante que se visibilice esto. Después le pondremos pienso, tendremos acciones, pero visibilizar las inequidades que hay dentro del sistema por poder, por género, por diferentes interseccionalidades que, bueno, que son parte de la vida misma, creo que bueno,
Creo nos que ha quedado eso, mucho para trabajar y mucho, para pensar. Y creo que un poco lo que decía Marcela, y que ya lo hemos abordado en otra mesa, el rol de un médico de familia o de un rol de referente, que puede ser incluso hasta un internista, se ha transformado también, no tiene por qué ser exclusivo de un médico de familia o un médico general. A veces los internistas se han transformado en esa persona, en esa figura que conoce a la integralidad de la persona. Y que entiende las diferencias que hay de acuerdo al género, de acuerdo al lugar donde habita, de acuerdo a su contexto. Y entonces eso hace la diferencia también en cuáles son sus necesidades de salud. Absolutamente. Y aquello que hablaban con Virginia, no perder de vista que estamos hablando de que la salud es todo. La salud es donde vivo, la salud es cómo enfrío mis alimentos o cómo enfrío un medicamento, la salud es si tengo para dar de comer a mi familia o tengo para alimentarme bien yo, si estoy justo en todos los días de mi vida, claramente, pero estoy recibiendo un tratamiento, bueno, tengo los medios para acceder, bueno, a la alimentación adecuada. Bueno, eso, ¿no? No perder de vista esta integralidad, que no es un cliché, salud integral. Tiene un contenido, tiene un gran contenido, y que creo que nosotros como pacientes, personas, referentes de colectivos, trabajamos con mucha gente y podemos darle ese valor y visibilizar ese contenido que tiene este concepto de salud integral, ¿no? Sí, importantísimo, ¿no? Porque hablamos mucho de salud, pero sabemos esas personas en qué condiciones están, si tienen un lugar calentito para vivir o fresco en verano. Claro. Sabemos si reciben medicación de alto costo, esto que traía también José con Alicia, reciben medicación de alto costo, necesitan frío, tienen un lugar donde refrigerar esa medicación. Exacto. ¿Qué pasa con esos tratamientos? Solos. ¿Viven solos? ¿Con quién? Y bueno, y otro gran estos tema, son un montón de dudas que no vamos sabemos. El tema de la cultura, ¿no? Que a muchas veces se cuestiona. Qué importante que es para la salud mental que todos podamos acceder a la cultura, que todos podamos tener un lugar de esparcimiento. Recreación, actividad física, todo es realmente interesante. Bueno, niñas, llegamos al final. Al final, sí. Sinceramente, un placer compartir con ustedes esta locura, este podcast, esta aventura, este salto al vacío, con colchón, porque la verdad que tener tantas y tantos compañeros nos permite sentirnos que estamos seguros en esta aventura, 100%, respaldados. 100%, Lindo equipo de trabajo. Hermoso equipo de trabajo. Bueno, les contamos que en unos días tenemos el tercer episodio del podcast La Voz de los Pacientes, y esta vez vamos a estar sentados y sentadas a esta mesa pacientes con referentes de salud mental y referentes de áreas de contexto para hablar justamente de cómo es nuestra experiencia dentro del sistema, pero ahora visto desde nuestra perspectiva. del lado nuestro. Así podemos empezar a poner en la mesa las perspectivas de tanto del sistema como de los colectivos médicos, como de las personas que habitamos estos colectivos y estos cuerpos con diferentes condiciones. Así que bueno, chicas, nos vemos. Nos vemos en el próximo próximo, y seguramente nos va a dar mucho de qué hablar para que nos valorice y valorice nuestro lugar dentro de los cambios que queremos proponer. Sin ningún lugar. Sin ningún lugar. Te saqué la palabra. Bueno, nos Gracias. vemos. Seguinos en nuestras redes, Instagram, Facebook, estamos en Spotify, estamos en YouTube. Dejanos tus comentarios, suscríbete al canal. Acordate que un comentario para nosotras y nosotros hace la diferencia. Así que muchas gracias, nos estamos viendo.